Fernández de Palleja, ¿cómo andás, Nacho? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Tendríamos que ver la renovación, a ver si... Sí. Creo que estoy por los $7 millones por ahí el pase. El periodo de pases es así, puede haber cualquier cosa, ya se sabe que pega aquí, es como el tero, ¿no? Se suena allá y aparece en el otro lado, eso siempre es así. Fernández de Palleja, bueno, Carlos Regerman, aquí en esta radio, en Radio Cultura, te hizo una entrevista en torno a 100 años de soledad, entonces, no sé, se me ocurrió hacer lo mismo. De una forma muy original. Pero bueno, ¿viste la serie? ¿Pudiste verla? Bueno, sí, vos sabés que yo había pensado, tenía toda la intención de no ver la serie, por básicamente dos motivos. Número uno, la carencia de Netflix, porque no les pago, esa por un lado, y por otro, era que de alguna manera me había gustado tanto 100 años de soledad en su momento, las lecturas que había hecho ya del libro, que hacía montón que lo había leído, que realmente no quería tener esa lectura, ¿no? Me pasaba eso. Y cuando Carlos me llamó, me impulsó a leer el libro, cosa que hice de un tirón, y bueno, y a partir de eso me animé a ver la serie, pero bueno, de una manera un poco extraña, porque como sigo sin pagarle a Netflix, la encontré en una plataforma brasilera que se llama Pobreflix, que tiene realmente toda la gracia que se llame así, y que es gratis, porque se ve que es pirata, y que la dan doblada al portugués, por lo tanto, probablemente a la audiencia no le plazca verla de esa manera, pero a mí no me importa. Perfecto. Digo, estoy de acuerdo con vos sabés que en ese sentido, de acuerdo, me pasó algo muy similar. A mí me gustó mucho 100 años de soledad, es uno de mis libros que preferidos de toda la vida. Y bueno, obviamente el año pasado en Netflix salió Pedro Páramo y luego salió 100 años de soledad. Y realmente no me tenía ganas de ver ninguna de las dos. Y lo que me ocurrió esta vez que vi finalmente 100 años de soledad, me la recomendaron. Y bueno, me gustó muchísimo, me gustó mucho. Es obviamente una lectura, no es lo que uno imagina cuando la lee, ni mucho menos, pero es eso, es otra obra en otro medio que me parece que está hecha realmente con mucho talento, ¿no? Pero bueno, oírte la charla que tuviste con Carlos Regerman también me llevó a mí a por ejemplo, algo que decías, que le dijiste a él, que me parece muy interesante, que es cuando uno lee un libro importante en su vida, aparecen como las condiciones de lectura, no las circunstancias, ¿no? Uno después lo vuelve a releer, pero no es lo mismo, ¿no? Y yo sé que en tu caso fue algo impactante, ¿no? Es verdad, sí, yo lo leí por primera vez cuando creo que, no sé, tendría 17 años, supongo, por ahí. Estaba en el liceo y estaban dando 100 años de soledad en otros grupos, pero mi profesora de literatura no lo estaba dando, estaba enseñando otro contenido, realmente no recuerdo qué. Y me acuerdo, mirá, te puedo decir exactamente que estamos abajo del Seibo, que había en el patio del Liceo número 1 de 33, conversando con unos amigos, y ellos hablaban de la escena de la gitanilla. La gitanilla es un personaje que aparece cuando ya está avanzada la obra, y bueno, tiene un encuentro sexual con José Arcadio Buendía en el cual le crujen los huesos. Creo que a mí ¿Y qué pasó? Ellos hablaban de la gitanilla y se reían mucho, y yo empecé a leer el libro buscando eso, pero cuando llegué hasta ahí, ya estaba fascinado por la prosa del libro. Digamos que yo ya era lector, es posible que fuera un poco más lector que ellos en ese momento, porque siempre había leído desde chico, y me pasó que cuando me entré a ese libro me arrasó de alguna manera, que en ese momento no tenía herramientas para comprenderlo. Me parece interesante eso, ¿no? Como una lectura más bien ingenua que hice en ese momento fue absolutamente disfrutable y enloquecedora. Realmente no podía parar de leerlo, y la trama me fue llevando hasta que al final me fui como por ese desagote que tiene, que donde al final parece que se va yendo todo como agua por el caño. Es como que, no sé, tiene como una similitud con algo de la naturaleza, realmente. Y pienso yo que, habiéndolo leído
años después de vuelta y ahora de nuevo, observo un poco más las herramientas de la construcción que tiene la obra, ya no tan ingenuamente, pero admirando otro tipo de cosas, ¿no? En ese momento tuve una lectura de pleno goce, totalmente hedónica, porque aparte incluso ni siquiera lo estábamos dando en clase. Se generó ese comentario y como el libro estaba en casa, porque, bueno, estaba ahí, había libros en mi casa, eso está bueno. Bueno, tal, me puse a leerlo y me generó toda esa sensación que después seguramente debe haber influido en mí de varias maneras, como incluso influyó en él haber leído a Kafka, ¿no? Cuando menciona en una entrevista que hay un libro que se llama El olor de la guayaba con Plinio Puleyo Mendoza, que es otro colombiano, que cuando leyó a Kafka, cuando leyó el inicio de la Metamorfosis, dijo, se podía escribir así. Claro, es la idea de que, y eso pasa con otros escritores también, la idea de que tienen como algo, ¿no? Algo por salir y no se puede expresar, porque obviamente escritores que leen literatura y bueno, y uno cree que la literatura es lo que le han enseñado y es mucho más amplia la literatura. Entonces pasa muchas veces esto que le pasó a García Márquez, que él dice que está leyendo en una pensión, por lo menos lo cuenta ahí, estudiando en la Facultad de Derecho, y abre y lee la primera línea de la Metamorfosis y dice, pero entonces se puede. O sea, entonces se puede escribir así, y entonces esa expresión, kafkiana en este caso, es de alguna forma le abre al contenido que él que quería expresar y que le va a costar muchísimo, ¿no? La novela 100 años de soledad la intentó varias veces escribir. Por ejemplo, la primera vez se iba a llamar La Casa, porque la idea era que todo transcurriera en la casa, cosa que en la película, en la serie de Netflix está muy bien, ¿no? Cada toma casi de a lo largo de los 8 capítulos, de los 8 episodios, la casa va cambiando. O sea, va cambiando constantemente, se va agrandando, la arquitectura, las baldosas, todo va cambiando, ¿no? Y tiene que ver precisamente con esta máquina de narrar, ¿no? Sí, vos sabés que sí, es interesante lo que decís. Yo no llegué hasta el final, porque contrario al ritmo vertiginoso que a mí me impone la lectura de 100 años de soledad, a la serie me la he tomado como para irla mirando de a poco. ¿Mira? Capaz que yo tengo cierta dificultad para permanecer mucho rato frente a la pantalla o muchos ratos frente a la pantalla, porque no sé, hay algo que tengo que está mal y que no me deja quedarme quieto frente a la pantalla. Pero además me interesa como irla viendo de a poco y creo que su narrativa hace que me interese verla así, porque incluso son capítulos como de 1 hora, entonces cada uno es como una película, entonces bueno, lo paladeo de esa forma. Y perdón, ya hay que aclarar mucho, lo aclaro porque no me lo dijeron a mí, lo quiero aclarar, es que no va a narrar todo 100 años de soledad, ¿no? O sea, yo le calculo que... No, pero creo que quizás va a haber otra segunda temporada, digamos. Creo que esto, digamos, si mal no recuerdo yo, toma el primer 40% del libro, digamos. O sea, no, estos 8 episodios no son más que... Y obviamente ese 40% no aparecen todos los personajes tampoco, ¿no? Obviamente se eligieron los personajes. No, y hay algunas diferencias, como por ejemplo que García Márquez en su narrativa habitualmente no recurre mucho al diálogo. Y en la transposición a la serie es inevitable que eso suceda, porque si los personajes no hablan es un poco raro que algo dramatizado no recurra al diálogo, ¿no? ¿Cómo hacer con eso? Si vos te fijás en la narrativa de García Márquez, en general los diálogos son muy escasos y muy contundentes, ¿no? Como por ejemplo cuando al final el coronel no tiene quien le escriba, la esposa le pregunta al marido ¿y qué vamos a comer? Y la última palabra del libro es mierda. Sí. Son así, siempre son así, porque apuesta mucho más a otro tipo de narración. Y para no dejar algo que me contabas, lo de la casa, eso de enmarcar la narración en un espacio físico, y es algo que después hizo escuela. Probablemente hubiera sucedido antes, pero por ejemplo en Isabel Allende, con este libro que se llama La Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus, sí. Yo me acuerdo de leer La Casa de los Espíritus y de decir, esto es García Márquez. Por cierto que es Isabel Allende, que tiene sus propias características, pero hay una inspiración muy clara. Sí, en ese libro claramente. Lo que hizo para mí es tomar los recursos de García Márquez para Macondo y aplicarlos a Chile.
Entonces es mucho más reconocible Chile. Lo que tiene Macondo increíble es que por un lado es una especie de concepto ahí de pueblo mítico y que puede simbolizar a toda América Latina. En la serie, obviamente que es hecha con realizadores colombianos y actores y técnicos colombianos, hay un énfasis más grande, ¿no? En Colombia y en que eso es de Colombia. Pero realmente logró, convertir en una especie de Adán, ¿no? De escritura adánica, ¿no? Toda la gente que es una máquina, primero es una máquina de narrar Cien años de soledad, o sea, donde se va contando un cuento. La otra vez lo hablábamos con vos, donde se arranca una historia y cuando está por terminar arranca la otra. Nunca termina la una si no empezó a arrancar la otra. Y también hay una estructura casi de teleteatro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa a la gente, a los pueblos también, ¿no? Este se casa con pero anda con aquella, traicionó a fulanito, esta tiene una revelación sorprendente, en fin, tiene una cuestión de culebrón también. Como nuestros propios pueblos, Exacto. Donde somos todos parientes, ¿no? Exacto. El otro día estuve en una reunión en 33 y estaba Espinosa y estaba Gustavo Alzugaray, sendos escritores del pueblo, y empezamos a hurgar y yo creo que en algún momento allá atrás, alguna generación atrás, somos para ahí alguno de las Cuagas que es pariente de todos nosotros, por ejemplo. O sea, y esto es así, y yo creo que probablemente nos resulte muy familiar. A mí me resultó en el momento en esa lectura y después también muy familiar, pese a estar en Colombia, un lugar en el que nunca estuve. Sí, pero perdón, pero lo estabas leyendo en 33. Claro. ¿No? El calor tórrido, ¿no? En las casas, yo la leí en fragmentos, también tenía 15 años y me acuerdo estar en un sillón tirado, alucinando con 100 años de soledad, pero la leí, la parte de no realismo mágico, sino la parte más realista. Para mí era muy realista todo lo que estaba contando, porque mientras yo estaba leyendo en ese sofá tirado, era la casa de mi abuela, la abuela china, donde entraban y salían 10, 12, 15 personas, primos, sobrinos, entraban y salían, ¿no? Ese caos dirigido por una gran matriarca, que se ve ahí, que es lo que cuenta con Úrsula Iguarán, ¿no? Y la casa. Sí, es que esas casas, de pronto esas casas, en ese caso matriarcales, pero a veces patriarcales, donde había un montón de gente. Uh-huh. O sea, no me pasó a mí personalmente, pero no sé, si voy una generación más hacia atrás, la familia de mi abuela eran 2, 3 hermanos, ¿no? Entonces, en una casa de la cual, por ejemplo, las mujeres no salían y los hombres sí, y había como algunas costumbres que uno se va enterando por relato familiar, incluso por crónicas, de que pasaban cosas que hoy resultarían literarias, pero que eran reales, ¿no? Y volviendo un poco a lo vos contaste el tema del relato mítico, uh-huh. O sea, más allá del realismo hay algo mítico, que para mí también es realista, porque a la vez que está contando la historia de una familia, cuenta la historia de la humanidad, porque claro. Fíjate acá en la primera página, cuando Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Hay un montón de detallecitos de estos. Empieza con huevos prehistóricos. Uno no le da pelota de repente, pero cuando haces la quinta lectura te das cuenta de que empezó en la prehistoria. Sí, y que después aparece lo adánico, donde no se conocían los nombres de las cosas, había que señalarlas con el dedo, que es una frase que dice un poco más adelante. Espectacular. Sí, incluso en el episodio de Netflix hay un narrador que lo lee específicamente este párrafo que acabas de decir. Claro, lo que pasa es que son frases muy emblemáticas y me parece que el poder de la narración está dado por esa sustancia entre familiar y mítica. Sí. Es deficiente por donde lo mires, porque uh-huh. El relato familiar, el chusmerío, la historia del pueblo, esa nos llega a todos, porque todos hemos vivido, o los que vivimos en un pueblo notoriamente, pero bueno, los que viven en la ciudad también. A veces en los barrios también, ¿no? Sí, en los barrios, la gente que vive en barrios también puede ver. Siempre se trata esto es un gran relato sobre la comunidad, ¿no? El protagonista es la comunidad, por más que, el eje importante sea el coronel Aureliano Buendía y su mamá, ¿no? Úrsula Iguarán, son los dos grandes ejes de la novela, pero sí es cierto que y Pilar Ternera. Y Pilar Ternera. Y Pilar Ternera. Que llega casi hasta el final. Uh-huh.
Claro, pero es que esa sustancia, engancho con eso, el protagonista es la comunidad, porque el protagonista es el ser humano, en realidad. Y esa sustancia mítica es la que da sustento a esto que estoy diciendo, me parece, porque si vos lees cualquier cosa que sea de mitografía, no sé, Campbell, o cualquiera que estudie mitos, te explican que el mito sigue una estructura bastante fija, en la cual suceden algunas cosas que son las que pasan acá. Tenemos los personajes que de repente se ven lanzados de una aventura, una especie de, en realidad, éxodo, porque los personajes salen de su lugar de origen. Perdón, digamos, eso me enteré cuando en la movida Onetti, digamos, escuchando a los críticos, alguien hablaba, creo que era Horacio Ferro, si no me equivoco, crítico de Onetti, y decía que en toda la literatura, siempre que se funda una ciudad, ¿no?, es porque hay un exilio antes, siempre hay un exilio antes, ¿no? Y él estaba analizando cómo se funda Santa María de Onetti, y bueno, es un exilio de la realidad, o sea, siempre pasa algo por lo cual tiene que, uno se exilia cuando te obligan a irte, ¿no? Te echan. Sí. Y aquí, 100 años de soledad, exactamente cumple todo eso, empieza con un exilio, se crea ese pueblo, digamos, adánico, ¿no? Donde no hay historia, sino que ellos están en la comunidad, en medio de la naturaleza, y la historia, lo que es la historia política, va a ingresar con la guerra. O sea, por ejemplo, cuando vienen los primeros políticos, dicen, acá no hay partido, no hay ni liberal ni conservador, acá somos todos iguales, ¿no? Pero cuando entra la guerra, cuando entra la historia con mayúscula, aparece una fuerza muy poderosa que viene de afuera. Ellos no saben por qué está la guerra, en fin, y terminan matando a los propios liberales, siendo Coronel Aureliano Buendía un liberal, ¿no? Por ejemplo. Es que hay un choque entre una especie de ser humano espontáneo y primordial y uno que ya tiene determinado mecanismo cultural, ¿no? Hay un choque de culturas realmente que podría estar simbolizando hasta la propia conquista, si se quisiera, o cualquier momento de estos en los que una comunidad se ve avasallada por la otra, porque es lo que le pasa. Aparece el alcalde Moscote, designado por el gobierno, que viene de afuera y a representar de el alguna Estado, manera a destrozar toda la estructura que había fundado José Arcadio Buendía, que por eso es un personaje que es muy importante porque es el que de alguna manera diseña la ciudad. Me acuerdo que dice que quiere que a todas las casas les dé la misma cantidad de sol. Hay un concepto de equidad ahí. No, lo hace él diseña Claro. de manera que a todas las casas le toque la misma cantidad de sol y que estén todas más o menos equidistantes del río, ¿no? Entonces, y a mí me sorprendió eso. Después descubrí que sí, que eso en urbanismo se puede dar y todo, ¿no? Depende de la orientación de las casas. Yo quería decir algo sobre los mitos que te corté, y vos estabas hablando de la mitografía, los mitos. Y una de las cosas importantes que me parece cuando leemos algo mítico, y aquí tiene esa fuerza, es que los personajes están, representan, no, pero tienen pulsiones, o sea, expresan pulsiones que los pasan por encima. O sea, ellos, se lanzan a la aventura como se lanzan al amor, como se lanzan al poder, de una manera que los impulsa, pulsiones muy internas, y no, de la misma forma que con los grandes relatos tipo Edipo también estoy pensando, ¿no? Cada uno es llevado a hacer como un mecanismo de regularidad cosas que no necesariamente puede pensar, ¿no? O sea, están atravesados por la fuerza de los instintos. Sí, en los mitos suele darse eso. Uh-huh. El héroe, que es el libro que se llama El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, Joseph Campbell lo explica muy bien a eso, y lo observa a través de mitos de todo el mundo y de culturas totalmente disímiles, pero que tiene algunos elementos en común, como que el héroe, justamente, le llama el héroe, que es el personaje principal, generalmente es varón, en general en esto, por lo menos en esta construcción mítica, tiene que salir de su lugar e ir en busca de una misión que no sabe por qué, o movido por algo que no sabe por qué. Y otra de las cosas que sucede también es el tema de, le aparecen dificultades, le aparecen personajes o situaciones que lo ayudan, o elementos que lo ayudan, cosa que también estudia Prop en el formalista ruso, Vladimir Prop, la morfología del cuento. Y
y lo que otra de las cosas que sucede es que el héroe se casa, el héroe sale pero vuelve, lo cual podría remitir a una cierta primordialidad de la conducta humana, en la cual tal vez los varones tuvieran que salir a cazar o buscar comida y volver a la aldea. Bueno, García Márquez dice que un crítico, dice él, no sé si lo dijo, no sé si fue tan así, que él escribía, hacía las novelas, cuentos, ¿no? Y hubo un crítico que le dijo que en toda su narrativa los hombres siempre están tratando de dar vuelta al mundo y destruirlo, y las mujeres de reconstruirlo o de sostenerlo frente a los embates de los hombres, ¿no? Y él dice que eso era algo inconsciente en él, que una vez que se lo dijo el crítico, a partir de ahí ya fue consciente, nunca pudo, perdió, digamos, perdió la espontaneidad. Perdió la espontaneidad, esa estructura. Y bueno, y como decís vos, es una estructura que es muy arcaica, ¿no? La de, digamos, si vamos a las cavernas, ¿no? Las mujeres están adentro tratando de mantener la cultura de la especie, ¿no? Obviamente, con los hijos, con las crías, digamos, mientras el hombre va generalmente afuera y hace el desgaste de traer alimento. En el caso de 100 años de soledad, eso es una estructura impresionante, ¿no? O sea, todos los hombres son o quieren el poder, o quieren más territorio y más, o quieren inventar cosas y meterse en otras dimensiones, o quieren, digamos, hacer la guerra, o también están atravesados por el instinto sexual también. Hay mucho sexo, aunque yo cuando lo leí no lo noté tanto. Pero estamos hablando de eso, de pulsiones, de cosas muy fuertes que mueven a los hombres y a las mujeres en 100 años de soledad. Y lo otro, agregaría también, ya que estamos hablando de esto, es el tema y lo dijiste vos, ¿no? El tema de la prosa. Hay una prosa poética, casi poética, y con muy rítmica, que tiene García Márquez, que por lo menos a mí me resulta hipnótica. Voy a leer un fragmento, solamente el inicio de un capítulo, que aquí abría al azar, y dice: años después, en su lecho de agonía, Aureliano II había de recordar la lluviosa tarde de junio en que entró en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lánguido y llorón, sin ningún rasgo de un buen día, no tuvo que pensar 2 veces para ponerle nombre. Se llamará José Arcadio, dijo. Ese es el comienzo de una especie de leitmotiv que tiene la novela, ¿no? Que muchos años después, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento. Sí, bueno, también García Márquez explica que él le insumió mucha energía lograr esa primera oración, y que después se reitera, ¿no? Rítmicamente a lo largo del libro va pasando eso, como ese fragmento que leíste. Y la otra también es la repetición de los nombres, que puede generar una cuestión que por lo menos en mí ha variado, y es la siguiente. Yo cuando lo leí por primera vez, quizá porque mi mente estaba más fresca y más vacía, esos 17 años, entendí claramente todos los parentescos y quién era el hijo de perfectamente. Quién. En una lectura posterior me perdí un poco y un poco me frustré. Y esta vez, de nuevo, realmente ya no me importaba. Exacto. Realmente no me importa saber si Arcadio II era hijo de no sé quién o no sé cuánto, porque en definitiva lo que hay es como una muestra de que no importa el nombre, de que lo que importa es el tipo o el arquetipo, o cómo, según explica la propia Úrsula, esos hombres están todos locos. Y hay algo que se repite, un patrón repetitivo dentro de una familia, que por cierto es bastante descriptivo y muy realista, porque es probable que si miramos nuestras propias familias encontremos que se dan ese tipo de patrones, ¿no? Que de pronto repetimos hasta, no sé, la fecha de nacimiento de nuestro abuelo, o cosas semejantes, ¿no? Somos máquinas, o digamos, tropezamos continuamente con las mismas piedras, pero a veces, y eso ya está estudiado, ni siquiera de la propia vida de uno, sino que a veces tropieza con piedras que son anteriores, ¿no? Vamos repitiendo, pero nunca mecánicamente, que es lo que pasa también en 100 años de soledad. Las cosas se reiteran cíclicamente, pero cada vez que ocurren
de una manera diferente. Es más, yo pensaba, ahora para la charla con vos, la frase esa de que la historia siempre se repite primero como tragedia y después como farsa o comedia, ¿no? No sé si se aplicaría exactamente a 100 años, pero se ha hablado mucho, y eso también aparece en la adaptación de Netflix, en la transposición, de una figura de espiral, no ya un círculo, sino una espiral que va pasando por las mismas cosas, pero va hacia abajo, se va como deteriorando, y eso pasa también en la novela. Empezamos a ver las historias repetitivamente, pero ya de una manera menos mítica, ¿no? Cada vez más humana. Cada vez más prosaica, sí, va más como prosaica, del mito, exactamente, más prosaica. Va del mito a la en su momento al costumbrismo, a la crítica política, y al final, bueno, no sé cómo calificarlo, y mejor no decirlo por si alguien no leyó el libro, que me parece que sería interesante que la existencia de esta serie hiciera que más gente leyera el libro. Claro. Y para anotar, porque podríamos olvidar, ¿no? A mí me parece muy interesante la experiencia de leer el libro primero, para someterse a la experiencia del lenguaje, que es lo que vos decías, ¿no? Cómo hay un mecanismo lingüístico ahí que te lleva a los tortazos, que es interesante observar cómo lo hace. Después de repente uno se detiene y lo mira, que no es nada común ni nada fácil. Da una apariencia de fluidez, pero que seguramente le ha insumido un montón de trabajo para lograr esa aparente facilidad en la cual se van encadenando un hecho tras otro, y remarco la palabra hechos, porque no hay pensamiento, no hay filosofía, no hay interpretación, no hay un monólogo interior, no hay nada, simplemente son hechos, y con escasos momentos donde se va hacia atrás. Prácticamente nunca hay un retroceso en la narración, siempre va hacia adelante, en alguna especie en algo que podría ser visto como realismo, que es como la mímesis del tiempo corriendo en nuestras vidas, que aparentemente va siempre hacia adelante, ¿no? Aunque lo intentemos detener con recuerdos. Muy bien, aunque lo intentemos detener con recuerdos. Está muy bien lo que planteás. Yo creo que la serie va a hacer que la gente lea o vuelva a leer a 100 años de soledad. Por lo menos pretextó para que aquí en La Máquina de Pensar habláramos de 100 años de soledad. Vamos a seguir hablando. El lunes que viene vamos a estar hablando, creo, no sé si el lunes, con Gustavo Espinosa también, y con otros, porque realmente si hay un tesoro como este, está bueno compartirlo. Fernández de Palleja, Nacho, te mando un gran abrazo y gracias por compartirlo acá con nosotros. Un abrazo y un placer poder hablar de vuelta de García Márquez, después de que tuviera una experiencia en que me quedé afónico una vez que iba a hablar sobre él. Así ¿En serio? Que estoy cumplido. Lo contaste, bueno, por segunda vez.